Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos llevado sobre matrimonios, titulado Matrimonio exitoso y feliz en tan solo 3 pasos. Y aunque es un título un tanto optimista, el pensar que en 3 pasos se va a tener un matrimonio exitoso y feliz, lo que tenemos que considerar es que estos pequeños 3 pasos en realidad son grandes pasos. Son pasos muy difíciles que nos van a costar mucho trabajo y va a costar el negarnos a nosotros mismos el poder vivir este proceso. Así que ya llevamos 3 sesiones con esta. La primera sesión vimos cuál era el propósito de Dios para el matrimonio y vimos el primer paso, que era el aprender a amar. Cuando no sabemos cómo se debe de amar, entonces tenemos ideas equivocadas y eso va deteriorando la relación matrimonial. Incluso puede iniciar mal una relación matrimonial cuando no se sabe amar. En la segunda sesión que tuvimos, en el segundo estudio, estuvimos viendo cuál es el amor desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que Dios está esperando que nosotros amemos al prójimo? No solamente a la pareja, sino a todo el mundo. En este tercer video vamos a ver, ahora sí vamos a iniciar con el segundo paso. Este segundo paso consiste en decidir amar. Y esto es importantísimo porque hay una idea tan generalizada en que en el corazón no se manda. Y ese es el problema de la falta de dominio de muchas personas. Piensan que uno debe de responder conforme a lo que hay en su corazón, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, que no debemos de confiarnos de nuestro corazón, que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón porque de ahí emana la vida, pero nuestro corazón es engañoso, así que tenemos que aprender a domarlo, tenemos que aprender a direccionarlo. Entonces, muchos matrimonios han terminado con frases como se nos acabó el amor. Y se acaba el amor precisamente porque dejan que se acabe. Nosotros, si queremos formar un hogar, tenemos que entender lo que verdaderamente significa un hogar. La palabra hogar también tiene la misma etimología de la palabra hoguera, y una hoguera es un fuego. Y para que un fuego arda, tenemos que seguir arrojando leños a ese fuego. Tenemos que alimentar ese fuego, ese amor, para que pueda seguir vigente. Si nosotros dejamos que se enfríe ese amor, vamos a terminar sembrando algo diferente. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestra relación matrimonial, para bien o para mal, es lo que hemos sembrado. Si tenemos amor y tenemos comprensión, tenemos compañerismo, es porque hemos sembrado amor. Pero si nosotros en nuestro matrimonio lo que tenemos son pleitos, tenemos desacuerdos, tenemos rencores, envidias, amarguras, también es porque es lo que hemos sembrado. Entonces, podemos empezar a cambiar esa semilla. Tenemos que decidir amar. El mito más grande sobre el amor es precisamente que el amor es un sentimiento. Ese es donde parte el mal entendimiento de muchos matrimonios. Piensan que deben, como les decía, responder a lo que hay en su corazón. Y cuando no sienten ese amor o esa empatía por la pareja, sienten que es el momento en que deben de separarse. Ese es el gran problema, que no han aprendido a dominar sus sentimientos y encauzarlos. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión de amar al prójimo, en este caso amar a la pareja, para que entonces podamos tener el fruto del amor. Pero si nosotros no decidimos cambiar esto, si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto jamás va a pasar. El amor no es un sentimiento. Nosotros tenemos que aprender a direccionar nuestro corazón. Ya hemos aprendido en las sesiones anteriores lo que entendíamos que es el amor y también hemos aprendido lo que Dios espera sobre nuestro amor, lo que para Dios es verdaderamente amar. Y ese amor ágape que vimos la sesión pasada, ese es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Y es el tipo de amor que quiere que nosotros expresemos hacia los demás. Pero cuando se trata con la pareja es muchísimo mayor, porque ya no serán dos, sino serán uno. Nos convertimos en un solo individuo, en un solo organismo, por decirlo de alguna manera. Tenemos que aprender a sobrellevarnos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, pero tenemos que decidir amar también lo bueno y lo malo de esta persona. Entonces no nos dejemos engañar. ¿Cuántos matrimonios han terminado con la frase se nos acabó el amor? Permiten que el amor se acabe y nosotros tenemos que evitarlo.
Y tenemos que entender cómo es la reacción que a veces tenemos. A veces nosotros hemos sido sembrados en nuestro matrimonio con tantos desprecios y rencores que ahora tenemos amarguras en nuestro corazón. Entonces tenemos que juzgar qué es lo que hemos recibido y cómo reaccionamos a las acciones eh, que nosotros recibimos. Y también considerar cuáles son las acciones que nosotros tenemos hacia la pareja para entender cómo han reaccionado. Y para eso vamos a ver los diferentes tipos de reacciones que la Biblia pues nos permite ver de alguna manera. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo reaccionamos o cómo entendemos cuando hay una mala reacción a una mala acción. O dicho de otra manera, cuando nosotros respondemos mal cuando nos hacen mal. Ujú. A este tipo de reacción se le llama reacción animal, porque es la reacción comparada a la que tienen los animalitos en la naturaleza. Y por poner un ejemplo, nosotros vemos que podemos tener un perrito en casa, tal vez muy amigable, tal vez es una buena mascota, pero muchas veces, no todos, pero muchas veces cuando alguien quiere tomar el plato de la comida del perro, el perro se voltea y suelta una mordida, aunque no sea un perro, digámoslo así, malo. Pero esa es la reacción animal. ¿Por qué es que muchas veces los animales salvajes atacan? Ni siquiera es que tengan una mala intención de agredir, simplemente están defendiendo lo suyo, se sienten agredidos, al sentirse agredidos responden con agresión. Y esa es la reacción animal más común. Lamentablemente, a veces nosotros dejamos que ese impulso animal también nos domine y a veces reaccionamos mal cuando sentimos que alguien está actuando mal con nosotros. Entonces, eh, sobre todo en el matrimonio, esto tiene que ser muy identificado y controlado, porque a veces cuando alguien de los dos en la relación no tuvo un buen día o algo lo molestó o algo no le pareció y entonces causa un desplante, le hace un desprecio a la pareja, entonces la pareja pues luego va a sentirse agredido y entonces termina reaccionando mal. También me pasa bien a menudo cuando incluso entre cristianos en la iglesia, a veces se les está invitando a que exhorten a su pareja, que hablen las cosas, y entonces nunca falta aquel hermanito que dice, yo tengo que hablar contigo porque nos dijo el pastor que tenemos que confrontarnos. Y sabes qué, ese guisado que hiciste estaba horrible, estaba asqueroso, ni para el perro servía, ¿no? Entonces, la esposa cuando escucha eso, pues se siente agredida va a decir, pero no fuera lo que prepara tu mamá, ¿verdad? Porque ella sí te lo comes y empiezan los pleitos. Pero ¿por qué fue una mala reacción? Porque recibió una mala acción. A veces no saben cómo o no sabemos cómo confrontar o cómo exhortar y empezamos agrediendo. O tal vez ni siquiera es que nosotros seamos agresivos a la hora de hablar, pero cuando la persona que está recibiendo el mensaje se siente confrontado, responde muchas veces con agresión. Esa es una reacción animal. Hay que tener mucho cuidado porque esa reacción es muy común. Lamentablemente muchos de nosotros a veces reaccionamos de esa manera, de una manera impulsiva y al sentirnos agredidos, puede ser que sí estemos siendo agredidos, puede ser que solamente sea una perspectiva, pero eso al final de cuentas es irrelevante. Lo importante es que yo me sentí mal, me sentí agredido y respondo con agresión. Entonces, si no dominamos esto, lo único que vamos a hacer es sembrar más rencores y más amarguras, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y la relación no solamente no va a mejorar, sino que al contrario, va a empeorar. Y a veces estas acciones y reacciones se llevan durante años y al cabo de 10, 20 años de matrimonio, tienen tanta amargura en su corazón que ya no toleran ni siquiera verse de frente. ¿Por qué? Porque han sembrado puras malas acciones y han cosechado malas reacciones. Ahora, esto no es lo que deberíamos de hacer nosotros. Debemos de aprender a identificar esto y no reaccionar de esta manera. Pero vamos al segundo ejemplo, o más bien dicho, a la segunda reacción, que es una buena acción que tiene como consecuencia una buena reacción. Y esto es lo más común, ¿no? Cuando alguien tiene una buena acción hacia ti, tu respuesta natural es querer corresponder. Claro, si eres sensible, si eres agradecido. ¿Han oído esa frase que dice, hoy por ti, mañana por mí? Bueno, pues ejemplifica perfectamente esto, ¿no? El,
yo voy a hacer algo bueno por ti porque después pues yo sé que tú me lo vas a deber y tú me vas a querer corresponder, ¿no? A este tipo de reacción se le llama reacción humana y es lo más humano y lo más común del mundo. A veces hasta los animalitos muchas veces sí son agradecidos, pero esta es una característica más relacionada al ser humano, el tratar de corresponder y el tratar de ser, digámoslo así, bueno cuando recibimos una buena acción, cuando alguien es bueno con nosotros. Eso incluso se le llama muy a menudo con la expresión ser humano, o sea, actitud humana. Es que dicen, es que fulanito es muy humano. ¿Por qué? Porque siempre paga bien o siempre actúa bien. Eso es lo más común. Aquí el problema es que muchas veces esta acción y reacción a veces sigue siendo guiada por la misma carne. Porque esa expresión que a veces oímos de hoy por ti, mañana por mí, que alguien la dice cuando te está haciendo un favor, y tú dices, qué buena onda, ¿no? Dice, no te preocupes, hoy por ti, mañana por mí. Pero realmente si lo analizamos, esta es una expresión egoísta. Y es una expresión que quiere dar a entender que hoy te estoy ayudando porque no me quita nada. Pero el día de mañana, si yo necesito, tú vas a estar en deuda conmigo y entonces te voy a cobrar. Entonces ya se quita el altruismo a esa frase, ¿no? A veces esperamos precisamente que nos correspondan bien. Ahora, si ustedes analizan y son honestos, ¿cuántas veces han hecho algo bueno por alguien y esa persona les paga mal? ¿Cuál es su sentir? ¿No hay molestia, no hay frustración? Porque yo he escuchado a muchos decir, es que yo apoyé a fulanito cuando tuvo la necesidad y me pagó mal. Y claro, ¿por qué nos incomodamos? Porque nosotros esperábamos recibir lo que estamos sembrando y no siempre es así. Ujú. A veces sí, a veces no. Y esto lo tenemos que considerar desde los dos puntos de vista, de cómo me responde la gente cuando yo hago una buena acción o cuando yo tengo una buena reacción cuando alguien actuó bien conmigo. Ujú. Tenemos que considerar que nosotros a veces no respondemos como está esperando la pareja. Y la pareja no siempre va a responder como nosotros estamos esperando. A veces uno tiene un detalle, una buena obra, una consideración, y a veces ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, y eso nos va creando pues más resentimiento. Y va empeorando la situación en lugar de mejorar. Entonces vamos a la tercera reacción, que es cuando hay una buena acción, pero la respuesta es mala. Tal vez sea que nosotros hagamos una buena acción por alguien y nos responden mal. Eso casi siempre pues nos va a causar más frustración. Es lo que hablábamos ahorita en el ejemplo. A esto le llamamos reacción satánica, porque lo común es que cuando alguien hace algo bueno por ti, pues tú hagas algo bueno también. Es el corresponder. Y en cuanto a la anterior de buena acción, buena reacción, a veces incluso lo vemos hasta en un saludo. Cuando tú llegas, saludas a alguien y le sonríes, casi siempre somos un reflejo. Casi siempre alguien refleja la forma en que uno llega. Entonces, terminamos respondiendo con con la misma sonrisa. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo bueno y nos tratan mal? Esa es la reacción satánica. Eso es el que busca solamente dañar a pesar de que alguien es bueno. Muchos se justifican en que me hizo mal, entonces yo voy a actuar mal, la reacción animal. Pero muchos dicen, si él me respondió bien, si él actuó bien conmigo, entonces yo voy a actuar bien con él. Eso es lo humano. Porque en lo satánico, lo que ya de plano hay maldad, hay malicia, es cuando alguien obra bien conmigo y yo estoy buscando pagarle mal. Y lamentablemente también hay mucha gente así. Como dicen por ahí en el dicho popular, les das la mano y se toman la pata. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que no sabe agradecer, no sabe corresponder tampoco cuando uno tiende la mano. Entonces, bueno, eso es cuando nosotros recibimos una mala reacción. Pero ¿qué tal cuando nosotros somos los que reaccionamos mal? Porque a veces nos justificamos en que o tuve un mal día o tal vez en el ámbito matrimonial se da muy a menudo el decir, ay, sí, tanto que me ha dañado y ahorita sí ya se cree que por un detallito que tuvo, cree que porque me llevó a cenar tacos, ya por eso lo voy a perdonar, ¿no? Entonces, nosotros más nos resentimos y más nos amargamos porque a veces pensamos que por una buena acción ya quieren tapar todo lo malo. Pero al final de cuentas, nuestra reacción sigue siendo equivocada.
si nosotros reaccionamos mal. Entonces vamos a la cuarta reacción, que es cuando hay una mala acción, pero hay una buena reacción. Y eso es a lo que llamamos reacción divina. Vean cómo están las 4 diferentes tipos de reacciones. La reacción animal, la reacción humana, la reacción satánica y la reacción divina. ¿Cómo es la reacción divina? Es responder, es reaccionar de la misma manera en que Cristo reaccionó. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús cuando estaba en la cruz y todo el mundo lo trató mal? Porque fueron puras malas acciones una tras otra desde el Getsemaní, cuando sus amigos cercanos ni siquiera lo pudieron acompañar a orar ni siquiera una hora, hasta que fue llevado a la cruz y todo el mundo le abofeteaba, le escupía, le maltrataba, todo el mundo lo menospreciaba, se burlaban de él, lo humillaron como nunca han humillado a nadie. Y aún así el Señor todavía sus últimas palabras fueron, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esa es la reacción divina. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, si está en tu mano, lo que está en tu mano, siempre busca estar en paz con todos los hombres. A veces no se va a poder estar en paz con todos, porque a veces va a haber gente que te va a buscar siempre el mal, el mal, el mal. Tienes que cuidarte, guardar tu distancia y pues no dejarte pues menospreciar o intimidar. En cuanto esté en tu mano, hay que buscar la paz con todos. Pero cuando alguien nos daña, dice aquí en el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo más importante aquí es la palabra venganza. Venganza es el deseo carnal de buscar un desquite, de buscar que alguien le duela o que alguien sufra cuando esa persona a mí me dañó. Pero cuando habla aquí de la venganza que será de Dios, es precisamente porque Dios sabrá llevar esa venganza como justicia y no como un desquite carnal, porque Dios no es carnal. Entonces, tú deseas que se haga justicia, ¿no? Muchos desean que otro pague. A veces cuando alguien nos hace mal deseamos pues que esa persona pague, ¿no? Y así muy brevemente les comento que hace poco tuve un problema con una persona que yo no conozco, que jamás había visto en la vida. Alguien le dijo, no sé por qué, pero alguien le dijo que yo me quería meter a una casa. Entonces esa persona simplemente reaccionó, llegó y me tiró un golpe. Se llamó a la policía, se hizo un relajo. Tenía años que no estaba en una situación así. Y cuando llega el policía, pues le digo, ¿no? Que esta persona me estaba agrediendo. Y mi primer impulso al recibir ese golpe fue querer responder, pero las personas que están ahí me detuvieron para que pues no hiciera eso. Los policías estaban ahí y resultó que aquella persona era amigo de los policías y quedó totalmente impune y no pasó nada. Y por un momento sentí como un ardor en mi estómago de decir, se va a salir con la suya, no va a recibir castigo. Y me decían que era posible que si yo hubiera respondido la agresión, tal vez al que se iban a llevar preso era a mí. Es increíble cómo opera la justicia en nuestro país, ¿verdad? Pero, bueno, si se le puede llamar justicia. Pero a final de cuentas, es, yo prefiero confiar en que Dios es el que le va a pagar a cada quien conforme a lo que merezca. Yo no le pido a Dios que me dé lo que merezco, porque tal vez voy a salir perdiendo, pero dejaré que sea Dios quien tome esa, digámoslo así, venganza, esa justicia, porque para Dios la venganza es justicia, para nosotros la venganza es satisfacer nuestra carne en ese deseo de que le duela, que sufra así como yo sufrí. Y esta frase, ¿cómo se escucha en matrimonios dañados? Es muy común.
Cuando un hombre dice, es que esa mujer me engañó o me hizo tal cosa, o al revés, ¿no? Aquel varón me hizo y así, así. Y entonces decimos, yo voy a hacerle lo mismo para que sufra, para que vea lo que yo sentí. Entonces, están teniendo una reacción animal o satánica. Sea como sea, no es buena. Pero el Señor Jesús jamás hubiera respondido de esa manera. Entonces, ¿por qué el desear que a alguien le vaya mal? Y decimos, es que a mí me dolió, tú no sabes lo que yo sufrí, tú no sabes lo que a mí me ha lastimado. ¿Por qué no mejor confías que sea Dios quien ponga las cosas en su lugar? Que mejor que te sane, pero si tú no renuncias a ese dolor, pues jamás vas a sanar. Esa es la realidad. No solamente no vas a sanar, sino que te vas a hundir cada vez más y más en depresión y en aflicción en tu espíritu, porque vas a perder toda comunión con Dios. Porque así lo dice el Señor, que tengamos cuidado, no sea que una raíz de amargura llegue a nuestro corazón. Y dice la palabra que por ella muchos dejarán de alcanzar la gracia de Dios. Y ese texto no está hablando de salvación, está hablando de la comunión con Dios. Por eso muchos matrimonios que están mal hoy sienten que Dios los ha abandonado, sienten que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está sucio, está contaminado, porque se han sembrado sus espinos y cardos que no dejan que la semillita llegue. Y hay que renunciar a eso. Mejor tenemos que ceder ese dolor, ceder todo ese daño que tal vez ya recibimos, cederlo al Señor para que Él sea el que ponga las cosas en su lugar. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Pero cuando habla de venganza, hace como una aclaración al decir, yo pagaré. Pagaré significa darle a cada quien lo que se merece. Y siempre que he visto problemas matrimoniales, o casi siempre, es muy común me hizo esto, 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 y la pareja dice, no, pero tú me hiciste esto, esto y esto y esto. Y todos se sienten justificados para hacer lo malo cuando no hay justificación para hacer lo malo. Tenemos que decidir, pero nosotros decidirlo, hacer lo bueno y limitarnos de lo malo. Dejar que sea Dios el que le pague a cada quien lo que se merece. Porque cada vez que estás pidiendo que caiga un rayo y lo consuma, a lo mejor también va a haber otro rayo para ti porque tú también hiciste. Dice en el verso 20, dice, así que si tu enemigo, porque muchas veces en lugar de ayuda idónea aparece ayuda errónea, obviamente este texto no habla de matrimonios, habla del prójimo en general, pero muchas veces el peor enemigo es el que duerme contigo. Qué triste, pero muchas veces así es. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú, por recibir lo malo, te sientes con la calidad moral de hacer cosas malas también, entonces los dos están igual en la misma podredumbre, lamentablemente, porque se están dejando contaminar mutuamente. Si tú dejas que sea Dios quien ponga en su lugar a tu pareja, entonces tú tendrás paz y Dios puede hacer algo al respecto. Pero si tú justificado en tu dolor haces lo malo, no estás reflejado ni a Cristo ni al Espíritu Santo y es muy probable que ni seas hijo de Dios. Así que hay que considerar mucho esto, porque muchos creen que aman a Dios y pues no lo aman. Muchos creen que están en comunión y no están en comunión. ¿Todo por qué? Porque se dejan contaminar por este tipo de situaciones. Y hay que considerar lo que la Biblia llama la regla de oro. Bueno, claro que ese título no fue escrito en la Biblia original, pero es una manera de entenderlo, ¿no? Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Dónde está escrito esto? Esto es obviamente un fragmento sacado de la Torá, de la ley de Moisés. Esta expresión bíblica, ojo por ojo, diente por diente, es una expresión que da el ejemplo justo y preciso de lo que es la justicia. La justicia es que cada quien reciba ni más ni menos, sino solamente lo que se merece. Eso es justicia. Entonces, la regla de ojo por ojo y diente por diente era validada a través de un juicio donde el culpable tenía que retribuir el daño que había hecho. Uh-huh. Entonces, esto era un juicio llevado por mano de hombres. Y esto es lo que el Señor quiere aclarar. Dice, oíste que fue dicho,
ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ahora, cuando el Señor dice, yo os digo, ¿significa que está cambiando la palabra del Padre o está invalidando la palabra de Dios? Claro que no. No está invalidando la palabra de Dios, sino que está dando una perspectiva diferente, porque la perspectiva que está dando es que en lugar de que seamos nosotros los jueces y jurados, dejemos que sea Dios el jurado, que Él es el que decida, para que mi corazón engañoso no me lleve a errar o no me lleve a pecar. Entonces, por eso es que es bien importante no dejarnos llevar por nuestro corazón. Mejor dejemos que sea Dios el que haga justicia. Dice, no resistáis al que es malo. Resistir significa impedirle el paso al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Recuerden que este texto no está hablando de dejarse golpear. ¿Por qué? Porque hace una aclaración de la mejilla derecha. Uh-huh. Para que te hieran en la mejilla derecha, la gran mayoría de la gente que no es zurda, entonces golpean con la mano derecha. Y un golpe con la mano derecha cae del lado izquierdo. Entonces, ¿por qué dice quien te hiera en la mejilla derecha? La manera más común y a la cual hace referencia el texto es que para golpear en la mejilla derecha es con con esta parte de la mano. Porque cuando alguien golpea así con esta parte de la mano, su intención no es lastimar, sino ofender. O sea, no es agredir físicamente, sino la intención es ofender. De ahí es de donde viene la famosa costumbre de cuando se quitaban el guante blanco y le daban hacia a la persona para retarlos a un duelo, ¿no? Dice, te reto a un duelo, paz, y le daban con el guante. Bueno, de ahí viene esa costumbre, porque los que golpean con esta parte de la mano tienen la intención de ofender o de humillar. Ya esto es al contexto al que se está refiriendo. No quiere decir que te dejes golpear físicamente, porque muchos no saben cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, por eso en este texto nos hace la aclaración. Cuando te quieran golpear en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quiere decir, tú deja que si te quieren ofender, te quieren humillar, tú déjalos. Que se sigan contaminando solos. Que sigan acarreando esas ascuas de fuego que dice la palabra. Pero tú no te estés contaminando haciendo lo mismo. Porque si tú dices que esa persona que está ofendiendo es de lo peor, entonces tú te haces igual cuando le respondes. Dice, tú vuélvele también la otra. Y a quien quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, aquí está hablando de un abuso o de un robo, se déjale también la capa. Casi siempre que yo hablo de este texto no puedo evitar contextualizarlo, ¿no? En nuestro tiempo. En aquellos entonces lo común era salir con la capa y la túnica, eso era lo común. Pero en estos tiempos ya no andamos con capa y túnica. La capa y la túnica eran esenciales porque muchos hacían viajes largos y en la noche, cuando les caía la noche, con con la capa se cubrían y se dormían con ella, ¿no? Y también era para cubrirse del sol, o sea, era indispensable la capa y la túnica. Pero si fuera en nuestros tiempos, tal vez diría como el celular, ¿no? Que ahorita es lo indispensable en este tiempo. ¿Qué tal si este texto se hubiera escrito en este tiempo? Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte el celular, déjale también el cargador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiere decir que no te opongas, que tú, si alguien quiere abusar de tu confianza, que tú lo permitas. Y esta palabra no cualquiera la recibe. Tal vez alguien puede escucharme ahorita decir eso y me van a decir que estoy loco. ¿Cómo puedes pensar que me voy a dejar robar? Bueno, eso solamente es para los que creen que Dios es justo. Si tú crees que Dios no es justo, entonces sí, cuida tus cosas, escóndelas, no te dejes, desquítate, busca recuperar tus cosas, si tú crees que Dios no es justo. Porque la palabra dice, no resistas al que es malo. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Cuando alguien te dice, es que necesito que me ayudes con esto y que hagas lo otro, y tú de repente no puedes o no quieres, bueno, no resistas, haz las cosas de buena manera, de buen ánimo. En este texto en particular hace referencia a que los romanos en aquel entonces tenían la costumbre de que para construir las edificaciones de, digámoslo así, de obra civil, de construcción civil,
Los albañiles eran los soldados, era parte de su trabajo como soldados el ir y hacer y construir. ¿Alguna vez han escuchado la frase todos los caminos llevan a Roma? Bueno, pues esa frase no es sacada de la manga. Hace 2000 años los romanos fueron los innovadores en la construcción de caminos empedrados. Esto hacía que las mercancías, el comercio fuera más rápido, fuera mejor. Entonces, siempre los romanos en las ciudades que conquistaban hacían caminos de piedra. Entonces, cuando iba un viajero por una vereda y encontraba un camino de piedra, entonces sabían que a fuerza iban a llegar a una ciudad romana o conquistada por Roma. De ahí la frase, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, ¿quiénes hacían esos caminos de piedra? Los soldados. Pero los soldados a su vez tenían el derecho de poderle mandar a quien fuera que estuviera por ahí en el camino, podía ordenarle que llevara las piedras cargando y los llevaban por lo regular a que caminaran una milla, a que llevaran esas piedras. Entonces, cuando los soldados salían a trabajar, toda la gente de la calle de volada se escondía, porque sabían que los soldados iban a agarrar a quien tuviera enfrente para usarlos de, pues, de cargadores. Y obviamente a nadie le parecía. ¿Se acuerdan cómo fue cuando el Señor Jesús no pudo cargar su cruz? Y entonces había ahí un Simón de Sirene. Y entonces un soldado le dijo a Simón de Sirene, tú ve y lleva la cruz. ¿Por qué? Porque era lo común, ellos podían ordenarle a quien fuera que llevara cualquier carga. Ese es el contexto histórico de por qué esta expresión. Cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2, es decir, da más del 100%, da el 200%. Al que te pida, dale, que también no estamos hablando de solapar lo malo, ¿verdad? Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Obviamente prestado cuando puedes prestar, no cuando tienes ya compromisos que muchos dicen, pues es que dice que al que me pida prestado le dé y yo le di lo que tenía para mi renta. Pues no, porque entonces tenías que cumplir primero con tu obligación. Pero si está en tu capacidad y de poder ayudar a alguien, pues ayuda, ¿no? Obviamente que sea de buen ánimo. Entonces dice en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde se escuchó esto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Resulta que aquí ya hubo una pequeña mezcla, porque en la ley, en la Torá, en los escritos de Moisés, decía, amarás a tu prójimo, pero jamás dijo nada de aborrecer a nadie. ¿De dónde viene esto de aborrecer al enemigo? Esto ya venía del Talmud, que era la interpretación judía sobre la Torá. Entonces, cuando alguno de los escribas, de los eruditos en la palabra decían, amarás a tu prójimo, entonces, ¿a quién debo de poner en segundo lugar? Porque aborrecer en la costumbre hebrea es demeritar o dejar en segundo término. ¿Y a quién debo de aborrecer? Pues a los que son tus enemigos. Por eso lo del buen samaritano, ¿no? Cuando preguntaba aquel, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y le da la parábola del buen samaritano. Entonces, dice, aborrecer a tu enemigo. Eso no estaba en la escritura, eso estaba en el Talmud. Entonces dice el texto, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Esto es fácil? ¿Esto es una sugerencia? Esto no es una sugerencia. Es un mandamiento de Dios que dice que debemos de amar a nuestros enemigos. No es de que si lo sientes, porque hay gente que dice, como yo no soy ningún hipócrita y no lo siento en mi corazón, no lo voy a hacer. Créanme que Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo al que quieres, yo estoy seguro que Abraham no lo sentía en su corazón, pero él fue obediente porque él sabía que verdaderamente era Dios quien hablaba y él pensaba que Dios tenía el poder para devolverlo de entre los muertos. Abraham tuvo la revelación de la resurrección muchísimos años antes, pero tenía fe en saber en quién estaba escuchando. Entonces, no tenía en su corazón el deseo de matar a su hijo. Así como nosotros no tenemos en nuestro corazón el deseo de amar a nuestro prójimo. Pero aún así el mandamiento está.
de amar al prójimo, de amar a nuestros enemigos, porque hay de prójimos a prójimos, ¿verdad? Dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y dice el Señor, no, ama a tus enemigos también. Bendice a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo interesante es cómo dar una justificación en el verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Dios dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, es decir, le da la misma oportunidad a todos. Y hace llover, aquí llover es símbolo de bendición, sobre justos e injustos. Fíjense, o sea, la reacción natural, la reacción humana es, y eso casi todo mundo lo hace, amas a los que a los que te aman, ¿no? Cuánta gente que es mala, que son delincuentes, pero aún así tienen amor por su familia. Ujú. Vean cómo dice el 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si es lo mismo que todos. ¿No hacen también lo mismo a los publicanos? Y los publicanos era gente que eran muy señalados por los judíos. O sea, hasta los publicanos hacen eso. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Esta expresión de ¿qué hacéis de más? Pues nos deja claramente entender que Dios está esperando que nosotros demos más. Está esperando más de nosotros. ¿No hacen también así los gentiles? Vean el 48, sean perfectos. Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y van a decir, es que nadie es perfecto. Claro que nadie es perfecto, el único perfecto es Cristo. Pero Dios quiere vernos intentar todos los días ser perfectos. Y la perfección viene primeramente en aprender a amar al prójimo. Estos textos son enfocados hacia el prójimo en general y están enfocados a los enemigos, pero ahorita quiero que lo enfaticemos en sentido matrimonial, porque muchas veces los peores enemigos son los de casa. Entonces, muchos esperan a que la situación se mejore cuando la pareja cambie, pero este texto nos está diciendo que no debemos esperar que el mundo cambie para que nosotros cambiemos, sino que nosotros vayamos cambiando el mundo a través de nuestra iniciativa, a través del amor que nosotros empezamos a expresar en el mundo. Dice la palabra que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él fue el que nos amó primero. Cuando nosotros entendemos el sacrificio en la cruz y entendemos el por qué hizo eso, eso te debe de enamorar. Yo creo que eso te enamoró si eres cristiano. Entonces debiste de haber reconocido la esencia del famosísimo texto de Juan 3:16. El amor de Dios fue manifestado en que su Hijo Jesús fue entregado en la cruz por nosotros. Y si eso no te enamora, no sé qué más te puede enamorar. Pero amamos a Dios por eso, porque Él nos amó primero. ¿Quieres que haya amor en tu casa? Siembra amor, pero tienes que decidirlo. Tú eres el que tiene que estar dispuesto a dar amor sin importar que la pareja te esté dando una respuesta negativa, porque tal vez te está dando lo que tú has sembrado. Y no puedes esperar que con que hagas una vez algo bueno, ya con eso se haya cambiado todo. Así no va a pasar, así no es. Tienes que estar sembrando. Nadie puede sembrar una semilla de un manzano y comerse una manzana de ese árbol al día siguiente porque ni árbol hay. Tienes que estar dispuesto a cuidar esa semillita, a estar regando. Claro que muchos la riegan, pero no como debieran, ¿verdad? Entonces hay que cultivar esa relación y a su debido tiempo empezaremos a cosechar. Vale la pena, pero no todos están dispuestos a pagar el precio, porque va a haber desprecio, va a haber desplante. Pero tenemos que decidirlo, tenemos que decidir amar. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse? Es rendir tu voluntad a la voluntad de alguien más. Ese es el verdadero amor. Y se ven cosas tan complejas como en cosas tan simples. Tan sencillo que es o tan simple que se ve, por ejemplo, el que estés en tu familia viendo la televisión y que quieren ver una película, que quieren ver, no sé, algo en la tele. Entonces tú dices, no, porque yo quiero ver esto. Bueno, por amor está bien, vean lo que ustedes quieran. Tal vez no siempre, pero por amor cedo. Pero muchos, ¿yo por qué tengo que ceder? Si alguien está ahorita pensando eso, pero yo por qué, esa es la evidencia de que hay rencores y hay amarguras en su corazón.
Dice Efesios 5:22, las casadas, esto es un mandamiento, no es sugerencia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se sujetan a las mujeres, hermanas, se están sujetando a sus maridos, así como se sujetan al Señor. Ah, no, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Él no se está sujetando a Cristo. Pues eso no dice el texto. Dice que se sujetan al marido así como se sujetan al Señor. Obviamente no se van a sujetar en cosas que vayan en contra de la palabra, porque hay siempre jerarquías en las órdenes, ¿verdad? Como decían Pedro y Juan cuando les prohibieron predicar a Cristo. Ellos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Así, obviamente no van a obedecer a su pareja en algo que vaya en contra de Dios. Pero si no está en contra de Dios, aunque no sea bueno a sus ojos, pero si saben que no está en contra de la palabra de Dios, entonces sujétense. ¿Por qué? Porque Dios es machista, como dicen, no, Dios no es machista, porque Dios le va a pedir cuentas al marido de ese matrimonio, no a la mujer. Pero si la mujer se sale de esa cobertura, entonces va a tener que rendir cuentas por sí misma y va a ser juzgada por su desobediencia. Si lo que el marido no está en contra de la palabra de Dios, sométase y busque con sabiduría convencerle, hablar, dialogar. Y aquí nos dice por qué, porque el marido es cabeza de la mujer, pero cabeza de la mujer no es en el sentido de que aquí yo soy el que manda, no, sino en el sentido que la cabeza es el que toma las consecuencias también de una mala decisión. Vuelvo a repetir, Dios no puso al varón solamente porque se enseñoree y ya, no, sino porque así como el varón tiene la capacidad de decidir en su matrimonio, así Dios con esa firmeza le va a pedir cuentas de esas decisiones que tomó y la mujer va a ser librada y va a ser bendecida. Ujú. Es porque el hombre tiene la obligación de cuidar a su esposa y de dar la cara por su esposa. Y aún más, o sea, si eso es en lo natural, aún más en lo espiritual el varón va a dar la cara. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, Dios a quien buscó fue a Adán, no a Eva. Y eso que Eva fue la primera que cayó. Pero primero Dios se acercó a Adán y le confrontó. Ya después fue a confrontar a la mujer. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Ya aclaramos hasta dónde abarca ese todo. Pero bueno, eso es a las mujeres, pero los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, obviamente cada quien la suya, no que tengan varias, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí el punto es, una cosa es que el marido ame a su mujer, pero otra cosa es que la ame a la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. ¿De qué manera se entregó Cristo a la iglesia? Ahí lo dice, se entregó a sí mismo por ella. Amó a su iglesia a tal grado que fue a morir en la cruz. ¿Verdad? Entonces, de ese mismo amor sacrificial, ese mismo amor entregado es el que el marido debe tener con su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Marido, ¿santificas a tu mujer? ¿La presentas pura y sin mancha delante de Dios? 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así de la misma manera el marido tiene que presentar a su esposa. ¿Cómo presentas a tu esposa? ¿Toda andrajosa? ¿Cómo la presentas? ¿La cuidas? ¿Ves por ella? Santa y sin mancha, dice la palabra. Así también los maridos, dice el 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque muchos como las desprecian y las demeritan, ¿verdad? Dice el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
son un solo cuerpo espiritualmente hablando. Dice, esto es un misterio grande, grande es este misterio. Dice Pablo, yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, es decir, por en cuanto al matrimonio, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, aquí es interesante que habla de que el hombre tiene la obligación de mostrar amor por su esposa, pero a la mujer no le responde de que le muestre amor al esposo, sino de que le muestre respeto, de que respete a su marido. Porque la mujer tiende a ser muy rebelde a este mandamiento. Y la mejor manera de mostrarle amor al esposo es mostrándole respeto, respeto a su palabra, respeto a sus decisiones. Lo que más le duele a un marido, a un esposo, es que se rete en su autoridad y en su posición. Uh-huh. Yo sé que muchos pueden decir, es que él abusa, es que esto sí, pero esta es la palabra de Dios y nos tenemos que someter. Uh-huh. Obviamente hay que saber hasta dónde. Pero si nosotros empezamos a sembrar esta obediencia, también el esposo va a empezar a mirar este cambio. Uh-huh. No es por algo machista. Vuelvo a reiterar y a repetir por millonésima vez. Es porque Dios va a tratar con tu esposo como tenga que tratar, pero si tú eres obediente. No es para que te la vivas todo el tiempo rebajada o sometida, sino para que Dios pueda actuar y obrar en tu matrimonio. Y esto le duele a muchas. Y el esposo, pues a veces se jacta y se abusa también de eso, ¿no? Pero no, tampoco te escapas, varón, porque el Señor dice que debes de amar a tu mujer. Recuerda que si te casaste, varón, te casaste con una cristiana, tu suegro es Dios y Dios te va a pedir cuentas de cómo trataste a su hija. Y ahí de ti si la maltrataste. Entonces el mandamiento es amar a la esposa. ¿Por qué resalté el verso 21? Porque aunque habla de un sometimiento de las casadas hacia los maridos, empezó el texto diciendo someternos unos a otros en el temor de Dios. Porque verdaderamente así se muestra el amor, en un sometimiento. El que el varón tenga ese corazón de decir, si yo quiero, yo le mando a mi esposa que haga esto y lo va a hacer. Pero como la amo, le voy a conceder esto y esto y esto. Que ella decida, que ella haga, que ella tome ciertas atribuciones. ¿Por qué? Por amor. Pero pues yo sé que esto va a causar polémica con algunos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decidir sobre si vamos o no a amar. Tenemos que repasar porque aprender a amar, como vimos en los estudios anteriores, no es cosa fácil ni es tan poca cosa. Es difícil negarnos a nosotros mismos, cambiar ese amor carnal, ese amor convenenciero, ese amor de la carne, por un verdadero amor sacrificial como el amor de Cristo. Ahora tienes que decidirlo. Les decía en un principio, el amor no es un sentimiento, pero el sentimiento que nosotros entendemos como amor, eso es el fruto de la decisión de amar. ¿Quieres sentir amor por tu pareja? Empieza a cultivar ese amor. Empieza a sembrar amor. Tienes que decidirlo. Si tú no decides amar, jamás, jamás, jamás tendrás amor en tu casa ni en tu matrimonio. Tienes que decidirlo. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Recuérdalo bien. Todo lo que tienes hoy en tu matrimonio es el resultado de lo que has sembrado. Uh-huh. Ahora, hasta aquí vamos a parar el estudio del día de hoy. Pero les pido que estén al pendiente para el tercer paso, la tercera parte de este estudio. Y si ustedes están de acuerdo, quisiera que cuando acabáramos el tercer paso, tomáramos una sesión más y tal vez si quisiera que fuera en vivo, en transmisión en vivo, para que fueran comentando dudas o inquietudes acerca del matrimonio y las podamos ir respondiendo. Obviamente no vamos a fabricar el hilo negro, no vamos a inventar el hilo negro, pero no podemos solucionar todas las situaciones matrimoniales porque hay situaciones muy diversas, pero sí podemos ir viendo algunas ayudas, algo general. Recuerden que para una restauración matrimonial, si es que el matrimonio está mal, requiere de sesiones privadas, donde se conozca la situación específica. No todos los matrimonios se deben de tratar de la misma manera. Así que yo con esto me despido. Si alguien desea asesoría matrimonial,
pueden mandarme mensaje a través del inbox de Facebook y pues ahí estaremos ya poniéndonos de acuerdo. Ujú. Por el momento me despido. También pueden mandarme ahí el inbox de Facebook. Mándenme sus dudas, sus inquietudes, lo que quieran que vayamos respondiendo en cuanto al tema de matrimonios. Y en la siguiente sesión, no en esta que viene, sino en la siguiente, cuando hayamos terminado lo de los 3 pasos, vamos a darnos el tiempo para responder todas esas inquietudes. Por el momento me despido. Que Dios les bendiga mucho. Y si Dios nos da licencia, nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nos vemos, nos vemos en un próximo video. Recuerden estar atentos a las demás transmisiones y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.